es a eso a lo que se refiere. Por ejemplo, fue lo que yo no entendí, porque estaba tratando de sacar los cálculos por mi cuenta y la verdad no entendí el ejemplo. O sea, porque quería dar esos números, pero no me dieron esos números. Mira, José, es importante que tengas presente de que la empresa está obligada a pagarle al trabajador por concepto de utilidades, ¿verdad? El 15%. Utilidades a los trabajadores, obviamente. Debe pagarle todos los años, ¿verdad? Pero la ley contempla de que se le debe pagar dentro de la primera quincena del mes de diciembre por lo menos 30 días de salario, ¿sí? Y que va a haber un tope máximo equivalente a 120 días de salario que va a percibir este trabajador. Pero esto va a depender de la utilidad que genere o los beneficios líquidos que genere la entidad. Primero que nada hay que tener claro lo que es ese concepto de beneficios líquidos, que es la utilidad gravable, ¿verdad? Más los beneficios exonerados. En materia de impuestos sobre la renta, la empresa los tiene que considerar para pagarle utilidad a sus trabajadores. Entonces, en principio, tenemos que tener claro cuál es la utilidad de la empresa, la utilidad que fue gravada por parte de la empresa. Es decir, que fue la base imponible para calcular el impuesto sobre la renta de la empresa. Ese es el primer elemento que tenemos que tener presente. Entonces, prácticamente tenemos que buscar la declaración de impuestos sobre la renta de la empresa para ver ese valor. A ese valor la ley me dice que nosotros, la empresa está obligada a pagarle o a distribuir entre sus trabajadores el 15%. Entonces, ese monto, que va a ser el monto a distribuir, ese resultado, ¿verdad?, de la utilidad gravable más los beneficios exonerados de la empresa, multiplicado por el 15%, eso me va a dar el monto a distribuir o a repartir entre mis trabajadores. Eso yo lo voy a dividir entre el total salarios de los trabajadores de la empresa, y eso me va a dar un porcentaje, un valor que yo lo puedo llevar a porcentaje, y ese porcentaje va a ser el monto definitivo que yo le tengo que pagar a mis trabajadores. Entonces van a haber dos momentos. Un primer momento donde nosotros pagamos el anticipo de las utilidades a los trabajadores la primera quincena del mes de diciembre, ¿verdad? Que ese monto va a ser simplemente el equivalente a 30 días de salario. Como ya hice el cálculo anterior y ya sé el porcentaje definitivo que debo pagarle a los trabajadores, pues simplemente tengo que hacer como una relación matemática para determinar si ya le doy 30 días de salario, cuántos días adicionales tengo que pagarles. Si el cálculo me genera que debo pagarle hasta 120 días de salario, bueno, fácil, se hace el cálculo y se distribuye entre los trabajadores. O si el porcentaje es superior, ¿verdad?, al 33,33%, recuerden ustedes que el límite mínimo, que son 30 días de salario, es equivalente a 8,33%, y el límite máximo es equivalente al 33,33%. Sí, José, ¿tienes alguna pregunta? Adelante, puedes hacerlo. Pero además tienen que tomar en cuenta la fecha de cierre de la empresa, porque no todas las empresas cierran en diciembre. Correcto. Entonces, si se consiguen con una empresa que su cierre sea en septiembre, octubre, lo más probable es que ellas no paguen adelanto de beneficios, sino que paguen los beneficios totales porque ya determinaron su utilidad. Y las empresas que hayan obtenido pérdidas están obligadas a dar esos 30 días. O sea, los 30 días no se los van a quitar nunca. Correcto. José, habías alzado la mano, si quieres preguntar algo. José Monte. ¿O será que quedó? Ya, ok, entonces eso es lo que yo tenía el detalle, o sea, esa es la duda que yo tenía, la verdad. Más que todo en lo que era en la fórmula, pero ya, o sea, ya me la aclararon. Y otra pregunta tengo también sobre lo que es la parte de vacaciones. Por ejemplo, si el empleado por lo general no cumple lo que es el año, su cálculo tiene que ser aproximadamente por el mes completo. No, se toma la equivalencia. Se hace una equivalencia por los meses trabajados. Okay. Y por los meses trabajados. ¿Ok? Meses completo. ¿Mes completo? Sí. Ok. No era más que todo mis dos dudas. Ok. Esas son mis dos dudas que tenía. Ya déjame igualmente revisar el formato. ¿Quién más tiene duda? Porque se suponía que ustedes tenían que tenerlas ya listas aquí para la clase.
Ibaire, Jesús, Andrés, Evelyn, Astrid. Tranquilamente, miren, este momento son los espacios que ustedes deberían aprovechar porque pueden preguntar cualquier cosa que ustedes quieran, que aquí no va a haber ningún problema. Más bien esto ayudaría a retroalimentar la clase, a que nosotros pudiéramos contribuir. Todavía quedan unos días adicionales para que ustedes puedan estudiar, pero es importante de que también participen en el grupo de WhatsApp por si hay alguna inquietud adicional que quieran hacer. Alguien había preguntado en el grupo, a mí se me olvidó responderle sobre que no le daban unos cálculos en la tasa de interés. Es posible que haya algún error. Yo lo estaba revisando, pero vi que el segundo estaba bien. Acuérdense que eso es tasa de interés compuesta, ¿ok? Sí, entonces, creo que esa persona me escribió por privado. Justamente me estaba preguntando que de dónde salía el porcentaje de interés, de dónde salía ese porcentaje. Yo le decía que era así, el Banco Central de Venezuela publica la tasa aplicable a las prestaciones sociales. Entonces, simplemente buscamos los meses a lo que corresponda, el año, ¿verdad?, correspondiente, y se incorpora en el cuadro conforme ustedes ya que ya vieron matemática financiera, saben que se debe calcular en función del interés compuesto. Es decir, que los intereses se acumulan y siguen generando intereses. Entonces, y es el criterio que más favorece al trabajador. Eso es otro elemento importante. Tener presente que en materia de derecho laboral se aplica un principio, el de que todo lo que beneficia al trabajador es el criterio por el cual se debe optar. Cuando hay incertidumbre en la aplicación de una norma, siempre tiene que hacerse lo que sea más favorable al trabajador. ¿Alguna otra duda? Creo que a los muchachos se les fue la luz. Sería. Bueno, es una cuestión que tienen que tener claro que para cada parafiscal, pues la base de cálculo va a ser diferente. El Seguro Social trabaja con salario normal, el INSS trabaja con partidas sujetas a contribución, la Ley de Política Habitacional trabaja con salario integral. Eso con respecto a las parafiscales. Con respecto al impuesto sobre la renta, tienen que verlo desde dos perspectivas. La empresa, como persona jurídica que tiene que contribuir con el Estado, y la persona natural que si supera las 1.000 unidades tributarias pasa a ser contribuyente. Así no le dé a pagar, pero ya es contribuyente para el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, tiene que cumplir con todos los deberes formales que establece la ley, y en la declaración, en la RI, y ahí el impuesto sobre la renta, pues prácticamente grava todo. O sea, ahí no son ni salario normal, sino todo lo que le ingresa al trabajador, solamente exceptúa los viáticos, gastos de representación. O sea, tienen que leer, creo que es el artículo 27 de la ley donde está esa parte, para que ustedes sepan sobre cuál es la base para hacerle la retención a ese trabajador que es contribuyente para el impuesto sobre la renta, porque el que no es contribuyente, pues no, sencillamente no tienen por qué, esa persona no tiene por qué presentar un ARI ni tampoco tiene por qué declarar. Correcto. Abigail tiene el sol a mano, si quiere active su cámara, no hay ningún problema. El que quiera, mejor dicho, el que quiera, en vista de que somos pocos las personas que estamos en línea, el que quiera sin problema, activa su cámara, activa su micrófono y con toda confianza puede plantear cualquier inquietud. Sí, profe, le iba a preguntar que si en el Classroom había algún ejercicio propuesto sobre nómina, o solamente los que están en las diapositivas en la explicación. No, sí, ahí hay uno y tienen hasta la solución. Uh-huh. Miren, el modelo del examen, para que lo tengan presente, de una vez para que vayan sincronizando con el examen. Ustedes van a tener primero un enunciado donde van a tener que de diferentes conceptos, ¿verdad? Algunos tienen carácter salarial, otros no, y van a tener que calcular en principio la nómina de la empresa. Van a tener que considerar todos los elementos, las contribuciones parafiscales, ¿verdad? Entonces van haciendo los cálculos por separado. Primero, identifican lo que sea salario normal, lo que no sea salario normal, y van paso a paso. Primero empiezan con el seguro social, ¿verdad? El régimen prestacional de empleo, consideran la base imponible de ese elemento, el porcentaje o la alícuota que le van a aplicar, determinan el monto y van rellenando ese primer recuadro.
Así después posteriormente van con el INSEE, con el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, con cada uno de esos elementos van por separado. Después que tengan el cuadro de la nómina montado, seguramente por allá a lo mejor tienen que hacer el cálculo de un ARI. Y al tener ese ARI, pues simplemente van a determinar el porcentaje que le van a deducir a un trabajador en materia de impuestos sobre la renta. Entonces va a ser la retención de impuestos sobre la renta y ese es el porcentaje que van a aplicar. Nadie, por cierto, ha preguntado nada sobre cómo se determina el ARI. Suponemos, si ustedes no nos preguntan, pues simplemente nosotros estamos partiendo del supuesto de que ustedes están entendiendo o que lo tienen claro. Si alguien tiene dudas, puede preguntarle referente a eso y que con gusto le vamos a responder. Luego de que tengan ese cuadro de nómina montado, seguramente van a tener que hacer el cálculo de las utilidades a los trabajadores. Entonces seguramente van a tener un primer cuadro donde van a tener el anticipo de utilidades a los trabajadores, luego van a tener otros datos adicionales para calcular el monto o el porcentaje definitivo a distribuir en materia de utilidades a los trabajadores y siguiente pues van a tener otro cuadro pequeño donde van a incluir las utilidades definitivas ya considerando el anticipo que se le dio y muy importante la retención que corresponde en materia de INSES, ¿sí? Luego de esto, eso vendría a representar como la primera parte de la evaluación. La segunda parte de la evaluación pues va a constar del cálculo de las prestaciones sociales, seguramente a lo mejor de un primer año, un segundo año de algún trabajador, van a tener los datos de los aumentos de salario. Recuerden que prestaciones sociales se hace sobre la base de lo que conocemos como salario integral. Entonces, obviamente, también le vamos a dar de manera directa los porcentajes, ¿verdad?, aplicables de los intereses. Y simplemente allí es como llenar un cuadro. Van calculando trimestralmente los 15 días de salario sucesivamente y determinan el monto final que se le va a pagar al trabajador. Si el despido fue justificado o injustificado, pues ya saben ustedes el criterio legal que debemos aplicar. Ese es el orden para que lo tengan más o menos en esencia. No va a ser nada complicado, pero ustedes allí en el Classroom tienen el modelo de un ejercicio y tienen hasta un ejercicio resuelto. Por favor, verifiquen el material. Abigail, ¿estabas preguntando otra cosa? Allá está José y Tibaire con la mano levantada, creo. A menos que se les haya quedado. No, era solo eso, profe, porque pensé que había un ejercicio como el de prestaciones, que dice el caso 2, así resuelto completo, donde sale todo especificado. Pero sí, hay uno cargado en Word que se cargó y está resuelto. Verifica, por favor. Ok, ya reviso, profe, gracias. De nómina, creo que es el ejercicio 1 de nómina de los propuestos. Allí está la solución. Entonces ahí pueden más o menos verificar la estructura, el orden, como ustedes van a hacer los cálculos. Creo que solo está los problemas y hay un Excel del caso 2. Ahorita, de todas formas, ahorita en unos minutos verifico y si la solución no está cargada, la voy a cargar para que ustedes verifiquen. Eso es un modelo tipo examen de cómo más o menos ustedes, pero es el orden que les estoy comentando. Primero van a hacer el cálculo de la nómina, ¿verdad? Considerando todos los parámetros referentes a las contribuciones para fiscales. Después van a tener el cálculo seguramente a lo mejor de las vacaciones de un trabajador con unos datos sencillos. Posteriormente el cálculo del anticipo de las utilidades a los trabajadores, luego el cálculo de las utilidades definitivas a los trabajadores y inmerso entre ellos obviamente debieron en la parte inicial de nómina el cálculo de a lo mejor el porcentaje de retención de impuestos sobre la renta de un solo trabajador, para hacerlo corto. Y la segunda parte, la de prestaciones sociales. Allí van a tener que calcular las prestaciones sociales y los intereses de las prestaciones sociales. Entonces, a lo mejor es un solo trabajador, un año, y el cuadro pues ustedes lo van dilatando de la forma como lo tienen ustedes allí. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Andrés, creo que... Profe, para el cálculo del ARI, sé que está aquí como el procedimiento del cálculo, pero no sé si tendrán algún igual como el caso de las sociales para verificar. Puedo verificar, sí, hay por ahí hay algunos modelos que podemos verificar de un porcentaje de ARI. De todas formas, recuerden ustedes que
el cálculo del ARI es se hace como una simulación de una declaración de impuestos sobre la renta del trabajador. Entonces se consideran los ingresos, ¿verdad?, más los gastos que pueden ser deducibles para efectos de la declaración de impuestos sobre la renta de una persona natural. El de gravamen único. El desgravamen único o los detallados, ¿verdad? Y solamente eso. Y al final es una formulita, hacer un cálculo matemático y ahí se determina el porcentaje. Pero sí es importante, yo creo que a estas alturas del partido, ustedes ya que son próximos a ser contadores profesionales, pues lo más importante es la lógica contable que ustedes le están aplicando a cada uno de estos elementos, que ustedes tengan claro las nociones, por lo menos conceptuales, del cálculo que están haciendo, que a lo mejor puede haber algún detalle en algún cálculo, bueno, es viable, pero que lo importante es que tengan claras las nociones contables, qué es lo que van a contabilizar, cuál es el gasto, cuál es el pasivo. Esa es la esencia de la materia, que están cumpliendo con las leyes venezolanas en materia laboral, con las leyes venezolanas en materia de contribuciones para fiscales, muy importante, y que eso vaya de la mano con lo que establece la teoría contable, ¿verdad? No es que ustedes estén reflejando por allá una cuenta de gasto como un pasivo o viceversa, o estén invirtiendo los conceptos. Eso sí sería grave, muy grave a estas alturas del partido. Sí, porque ya no tienen otra contabilidad para ver. Esta es la última. Sí. Oye, supone que aquí tienen que aplicar todos los beneficios. Buenas tardes, Fernanda. Profe, tengo aquí para como comprobar o rectificar, las prestaciones sociales del mes, ellas se pagan trimestralmente o se depositan en la cuenta. Mensualmente. Se depositan en la cuenta del trabajador trimestralmente. Lo dice la ley. Recuerda que como las prestaciones sociales van a ser llevadas en la contabilidad de la empresa. Ok, profe, pero mi pregunta es, si quieres puedes repetir, por favor, es que te oímos entrecortado. No se oyó mejor. Creo que tiene mala conexión, Fernando. O si quieres puedes escribir tu pregunta, si ves que puedes escribirla. Disculpe, es que el internet me está fallando. No te preocupes, no te preocupes. ¿Me escuchan bien acá? Sí, te oímos. Profe, cuando dicen que la depositan trimestralmente, igualmente eso se saca mensual y se deposita en trimestre. No, mira, la ley en el artículo 142 establece las metodologías y te dice que se va a depositar trimestralmente en la contabilidad de la empresa o en una cuenta de fideicomiso. ¿Con qué salario? Con el último salario. Por eso que no puede ser mes a mes, porque te está diciendo con el salario devengado por el trabajador en el mes anterior al que se venció el trimestre. Entonces, lo que sí se deposita mensualmente son los intereses. Eso sí son mes a mes, pero las prestaciones es trimestral. Y los esos intereses son los que... Los intereses son los que se depositan mes a mes. Y la ley también establece en el mismo 142 de 2 días adicionales que se les va a depositar al trabajador en su cuenta, cumplido como fuera el primer año, dice, pero el reglamento luego aclaró es cuando cumpla el segundo año. A partir del segundo año, cuando él cumpla años en la empresa, se le van a depositar, aparte de los 15 días, 2 días adicionales, pero solo en ese trimestre. En los siguientes trimestres se le depositan 15 días, hasta un máximo de 30 días, establece la ley. De los días adicionales, correcto. Ok, profe. Con respecto al interés, ¿ese interés es el que nos da el Banco Central de Venezuela? Sí. Exactamente. Sí. Para sacar las prestaciones sociales. Para prestaciones sociales. Y recuerda que es interés compuesto, entonces ahí se va a ir armando como una especie de bola de nieve. Se va a ir acumulando, ¿verdad? Lo del mes anterior, se le suman los intereses actuales, al siguiente se va a calcular entonces con esa bola de nieve que se viene acumulando, entonces cada día va a ser el monto más y más.
Ajá, bueno, entonces ahí por ejemplo, cuando yo estoy sacando el salario integral, ¿verdad? Para calcular las prestaciones sociales, me dice que me debo guiar tomando en cuenta la alícuota del bono vacacional y las utilidades. Yo hago un total de eso y ahí es donde me confundo. O sea, eso lo multiplico porque son de 3 meses. Claro. Y yo eso lo estoy sacando diario. Entonces ahí sería dividirlo entre los 90 días o cómo se hace ahí. No. Tú tienes que tener claro es el concepto salarial que tú estás determinando. Tú necesitas determinar 15 días de salario para acumulárselo al trabajador, ¿verdad? Entonces tú primero vas a partir de lo siguiente. Tú tomas el salario normal mensual del trabajador. A ese salario normal mensual le vas a sumar la alícuota o la incidencia del bono vacacional en un mes y la incidencia que tienen las utilidades del trabajador en un mes. Por eso es que tú haces el cálculo, por ejemplo, de que si un trabajador en un año recibe de bono vacacional, por ejemplo, en el primer año 15 días de salario, ese monto tú lo vas a dividir primero entre 12, ¿verdad? Para llevarlo a mensual. Ese monto anual, recuerden ustedes, eso es muy importante, tener la relación de las unidades de medida, si están trabajando con montos en años, en meses. O entre 360, porque la ley sí trabaja con meses de 30 días. Si es de 360, fácil, porque ahí determinan ya el monto diario y van a tener ya la incidencia de un día de salario con referencia al bono vacacional. Y que va a formar parte de la sumatoria para calcular el salario diario integral del trabajador, en este caso, que es el que tú necesitas determinar, es el salario diario integral del trabajador para multiplicarlo por 15. Ese es el monto que tú vas a llevar al cuadro. Por concepto de prestaciones sociales. Aparte, recuerda que en ese cuadro van a tener por un lado las prestaciones sociales, lo que se está acumulando, y por el otro los intereses de las prestaciones sociales, que van por separado. Allí es donde puede haber alguna confusión, pero después que tienes la noción clara de lo que es prestaciones sociales y de lo que es intereses, ya van a trabajar los montos sin problema. Ok, profe, gracias. Recuerden eso, muy importante, ¿cómo se calcula el salario integral? Lo que estaba preguntando Fernanda. Primero, deben tomar en cuenta el salario normal. A eso le van a sumar la incidencia del bono vacacional y la incidencia de las utilidades. Entonces, para eso necesitan primero tener claro lo que es bono vacacional, ¿verdad? ¿Qué monto representa ese bono vacacional en un año? ¿Y cuál es la incidencia de ese monto que es anual en un día de salario? Y por eso es que la profe le dice, divídanlo entre 360 y ese monto anual lo van a llevar a diario de manera directa. Profe, disculpe, en ese caso, entonces cuando usted me habla del salario mensual para sumarle la alícuota del bono vacacional y la alícuota de las utilidades, ¿yo saco el salario diario o le sumo el salario mensual? Diario mejor. Hazlo con salario diario para que le coloquen la incidencia diaria del bono y la incidencia diaria de las prestaciones, que van a estar divididas en 360. Cuando tú necesitas calcular, por ejemplo, el salario integral diario, es importante darle ese apellido al concepto de salario normal, salario integral, para poder que lo diferencie. Si tú quieres determinar el salario integral diario, pues obviamente eso va a ser igual al salario normal diario del trabajador. Entonces ya sabes tú que vas a identificar el salario normal mensual y en este caso lo vas a dividir entre 30 para determinar el salario de un día. El salario normal de un día, que es uno de los elementos que forma parte del salario integral diario del trabajador. Faltaría la incidencia del bono vacacional y las incidencias de las utilidades. Que esos montos, como son anuales, ¿verdad? Bono vacacional y utilidades, por eso es que no los vas a dividir entre 30, sino que los vas a dividir entre 360, porque es un monto anual que estarías llevando a diario. Listo, profe. ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Sí, te oímos, adelante.
Profe, con respecto a lo que estaba diciendo Matilde sobre el cálculo de las prestaciones en mi salario mensual, entonces dice que pongo el salario normal, ¿verdad? No, Tibaire. Coloco el salario normal en mi, Escucha, Tibaire, salario mensual. es muy importante que las prestaciones sociales se van a calcular. ¿Cuál es la base de cálculo de las prestaciones sociales? El salario integral del trabajador, sí, salario integral diario. Ese es el monto que tú... Por lo menos en la tabla del cálculo, al principio me piden el salario mensual. Okay. Pero salario normal El mensual. salario mensual, Un poquito, pero es bueno, salario normal mensual, pero lo que tienes que Correcto. taparla para entonces que ya... ese salario normal es cuando yo le sumo salario básico, más bono nocturno, más bono Claro. cobertura. Sí, bueno, los elementos que formen parte del salario Salario normal de ese normal. trabajador. Si es un trabajador de jornada nocturna, seguramente va a tener su bono nocturno como parte de su salario normal mensual. Ahí, vean lo importante, en la materia laboral. Sí, adelante. Ahí esa laboral había ese... En mi primer ejercicio me pide que 2014. dice que el trabajador tiene un salario de 350. No Pero tiene la bono vi bien, nocturno ni bien nada. puesta, Yo trabajo bien sobre ese sueldo para colocarlo todavía me acuerdo de... Salario normal mensual. Salario normal mensual. Recuerden, salario normal mensual. traten de darle el nombre y el apellido al concepto para que lo logren clarificar rápidamente, porque si lo dejan todo Para como que la salario, tabla de cálculo está se puede solo confundir. Ok. Entonces trabajo ese salario, el salario Sí, normal. ese sería el salario normal mensual. Que si, Tibaire, si lo quieres llevar de salario normal mensual a salario normal diario, ¿cómo lo haces? Lo divides entre 30. ¿Sí? Entre 30, ok, sí. Ajá. ¿Y la incidencia del bono vacacional, cómo la calcularías? El bono vacacional, eso es anual. El bono vacacional, correcto, ese concepto es anual. Ajá. Entonces, por lo tanto, si lo quieres llevar de años a días, necesitas 360. dividirlo entre 360. Además depende del número de años que tenga el trabajador en la empresa, que va incrementando todos los años, a menos que la empresa tenga una contratación colectiva y en esa contratación establecen el número de días para el bono vacacional. Pero que sea superior a lo que establece la ley. Al máximo que establece la ley. Hay empresas que pueden contemplar aquí de bono vacacional a todo el mundo se le dan 60 días de salario, listo. Eso es superior a lo de la ley, entonces siempre va a ser 60 de bono vacacional. Y ese monto es anual. Y entonces en el primer ejercicio dice que las utilidades son sobre 60 días de salario. El mínimo que dan son 30, ¿es cierto? La ley establece la ley. La ley establece que mínimo 30 y máximo 120. Entonces para mi alicuota de utilidades en el primer ejercicio yo multiplico el salario diario por los 60, porque me están diciendo que 60 días de utilidades, y lo divido entre 360, como dice la fórmula. Sí, determinas el monto de las utilidades, ¿verdad? Si las utilidades son 60 días de salario, pues simplemente determinas ese monto anual, ¿verdad? El equivalente a 60 días de salario, y eso lo vas a dividir entre 360 para determinar la porción diaria de esa incidencia de las utilidades. De las utilidades. Ok. Ok, ya. Por ahí, eso por ese lado. Ajá. Y, profe, en las retenciones del INSE, que yo le había hecho la pregunta, el sector público no hace retención sobre el INSE. No. El sector público no. El sector privado. Solo el sector privado. Y el sector privado hace retenciones a los trabajadores cada vez que pague utilidades, ¿ok? Independientemente de que sea contribuyente o no contribuyente para el INSE, tiene que tener más de 5 trabajadores para que pueda ser contribuyente. Pero puede ser una empresa que tenga 3 trabajadores, pero está obligada igual a inscribirse en el INSE. Y cada vez que le pague utilidades a sus trabajadores, ya sea por fin de año o porque el trabajador se retira de la empresa, tiene que hacerle la retención del 20%.
Gracias, esa era mi pregunta. Ok. Profe, revisando el Classroom, los muchachos tienen razón, solamente está el ejemplo de que usted colocó de nómina en Excel, que dejó el formato bien Voy a específico. revisar. Pero en Word sí no tenemos ningún ejemplo. Voy a verificar de una vez aquí por el celular. Estaba en el Classroom en el anterior también. Profe, y con respecto a la alícuota del bono vacacional, entonces, del ejercicio 1 que está aquí comentando mi compañera Tibaire, yo tengo los 350, lo divido entre 30 para sacar el salario normal diario, que me da un salario diario de 11,6. Ese 11,6 yo lo voy a multiplicar por 15 para sacar la alícuota del bono vacacional, ¿verdad? Porque ella todavía está, ahí ya no ha cumplido el año. Ya va. ¿Qué dice el enunciado? ¿Cuánto tiempo de servicio tiene el trabajador en la empresa? El trabajador en la empresa, ella nos da la fecha que empezó el 30 de septiembre del 2022 y termina el 31 de agosto del 2024, teniendo un total de 23 meses, es decir, que trabajó un año con 11 meses. Tengo esa pregunta. La alícuota no puede ser de 15 días. No, 15 16. días es en el primer año, en el segundo año 16 y en el tercero 17. Ya la alícuota... Ajá. Profe, no, lo que pasa es que como yo se lo tengo que ir acumulando, ¿verdad? Porque es un despido justificado, entonces yo ahí comienzo a sacarle de los primeros 3 meses que ella tiene un sueldo, o sea, lo que ella va acumulando, ¿sí? No. Ahí ella va acumulando ahí esos 3 meses que ganaba solamente 350. Entonces, por eso esos 350 yo los divido entre 30, me da un total de un salario normal diario de 11,6, lo que igual voy a multiplicar por 15, pero como le digo, para ahorrárselo, para tenérselo ahí en la nómina. Esos 11,6 por 15 me da un total de 174. Esos 174 los divido entre 360. ¿Sí? Claro, para tenerlo diario. Eso, es decir, que me da 0,48 bolívares. Entonces eso yo se lo voy a sumar. Sí, ahí estoy bien, ¿cierto? Ahí te lo vas a sumar al salario normal. Sí, porque ya ahorita en enero ella ya tiene un salario nuevo, que le hicieron un aumento de 150, entonces ya ahí comienza a ganar 500 y ahí ya hacemos otros cálculos. Ok. Así es. Y cuando cumpla años de servicio, la incidencia varía, ¿ok? Y en el último año tú lo vas a tomar, eso no importa que no haya trabajado todo el año, sino que ya traspasó para el tercer año, pues la incidencia es de 17 en el último año de servicio. Ok, profe. Mi pregunta es, ¿sabe que sacamos la cuenta y ella trabajó 23 meses y un día? ¿Ese día se cuenta o no? No. Se redondea 23 meses y ya. Porque la ley no establece el redondeo de días, la ley del trabajo, solamente de meses. Meses completos. Ok. Estoy buscando aquí en Dropbox el ejercicio resuelto para ver si lo comparto de una vez. Yo no tengo ese material aquí. Yo creo que sí lo tengo aquí en Contabilidad Avanzada 3. Denme un minuto, por favor, a ver si lo puedo. No, te dije de memoria. Si lo puedo identificar. Gracias. Una consulta. Con ese primer ejercicio dice que el trabajador ingresó el 30 de septiembre, es decir, trabajó octubre, noviembre y diciembre, solo 3 meses. Se le calcularía solo un porcentaje equivalente a los 3 meses para las utilidades, para Sí. el bono de... Para todo, vacaciones, bono vacacional, utilidades, se toma fracción de 3 meses. Ok, no sería entonces, serían los 15 días,
pero entre 4. 90, no. Pero si tiene ya los 3 meses completos, sí le tocan sus 15 días de prestaciones, su depósito completo. Lo que va a fraccionar son los otros conceptos que tienen que ver con lo que se llama la liquidación del trabajador, que no son prestaciones, pero que forman parte de la liquidación del trabajador, como son vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado y utilidades fraccionadas. Ok, en el caso de que fueran por lo menos 2 meses, solo se calcularían 10 días, ¿cierto? Ajá. Ok, esa era la duda que tenía. Aunque fíjate que la ley, el único que hace una excepción con respecto a los días es ahí, en los primeros 3 meses del trabajador, y eso para el cálculo de las prestaciones sociales. Si él tiene 1 mes y 10 días, lo toma como 2 meses y se le dan los 10 días. Pero solo para los primeros 3 meses. Ok. Creo que sí, ya lo logré encontrar. Lo voy a compartir la solución del ejercicio 1 creo que es esta, por el grupo de WhatsApp. ¿Sí lo pueden ver por el grupo de WhatsApp? Sí, profe, ya llegó. Creo que es ese. Por favor, verifiquen los números que correspondan con lo del enunciado. Y no son los números que vean el procedimiento, por lo menos. Porque como hemos trabajado varios, entonces... Sí, se han movido y seguramente lo trasladamos. Creo que es creo que ahí tienen los cálculos. Verifiquen de todas formas, ahí tienen todo porque tienen hasta el cálculo de las utilidades. Si pueden, por favor, bueno, ya todos por el chat pueden abrirlo y lo llevan a sus computadoras y lo van a poder verificar con calma y lo van a poder revisar con calma estos días. Otra pregunta. Tibaire, Fernanda, ¿quién más está aquí en línea? Andrea, Astrid, Zulimar, está en línea. Leonardo, Joel Guerrero. Hay 12 personas conectadas. Sí. Profe, en la asistencia aparezco como Matilde, solo que es que el correo lo tengo distinto. Ay, miren, tengan cuidado con eso cuando carguen las actividades. En el Classroom que tengan otro correo con otro nombre, porque cuando yo estoy pasando las notas, si el nombre no lo identifico ni lo tomo en cuenta y resulta que se quedan sin nota. Y si cargamos las notas y ustedes no están pendientes de lo del nombre, yo hago como que no existiera esa persona y le coloco ausente o cero. Entonces después es preocupante para ustedes porque me empiezan a llamar a mí y va a ser un rollo poder modificar alguna nota. Traten de que el correo que utilizan en Classroom sea con su nombre correcto. Andrés, adelante. Estaba revisando y dice que comienza de septiembre de 2014. Miren el procedimiento, en tal caso, porque el procedimiento es el mismo. Vean el procedimiento, exacto. El cálculo son los mismos valores, la misma ley, los mismos porcentajes. De las leyes aquí lo único que ha variado con respecto a los ejercicios anteriores es la ley de pensiones, que es una contribución para fiscal más a la empresa. Además del seguro social, también tiene que contribuir para una famosa ley de pensiones y es obligatorio. Y es un porcentaje del 9% de los salarios. Tengo abierto el ejercicio que les mandé y justamente aparece el cálculo del cuadrito que ustedes deberían llenar, ¿verdad? De la primera parte de nómina, ¿verdad? Donde van a considerar seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, aporte y retención. FAO, aporte y retención, INSES, LOPSIMAT, impuesto sobre la renta, retención. Entonces van a colocar trabajador 1, 2, así tal cual, similar como está allí, lo van a hacer. Luego viene el cálculo
de las utilidades a los trabajadores. Entonces tienen el anticipo y posteriormente tienen el cálculo de la utilidad ya definitiva, y es más, tienen hasta los asientos contables que van a surgir de la determinación. Realmente nosotros en contabilidad avanzada 3 deberíamos irnos a los asientos como profe y verificar los registros y los montos que estuvieran bien, sin ver el procedimiento. Pero obviamente necesitamos ver el procedimiento para ver que ustedes hayan cumplido con cada uno de los elementos que establece la ley. Eso vendría, ese enunciado que les acaba de pasar vendría a representar como la primera parte del examen. Y la segunda parte del examen va a ser el cálculo de las prestaciones sociales y los intereses de un trabajador, y solamente tener en cuenta si el despido fue justificado o no, ¿verdad? Por si tienen que hacer el cálculo del doblete al final. Pero van a tener que hacer el cálculo de la metodología retroactiva y la metodología acumulativa. Me había preguntado, por ejemplo, en prestaciones sociales, de un elemento que establece el boletín de aplicación BENIC número 9 en materia de prestaciones sociales, que establece que a cada fecha de cierre, a pesar de que la ley no exige de que hacemos el cálculo de la metodología retroactiva solamente cuando se interrumpe la relación de trabajo, este boletín como que nos sugiere a que en cada fecha de cierre nosotros deberíamos actualizar esto. Y si el monto de la metodología retroactiva es mayor que el monto de la metodología acumulativa, nosotros por esa diferencia deberíamos generar una provisión para prestaciones sociales. Es allí porque yo les insistía en la parte teórica que cuando hablábamos de la diferencia entre un pasivo, una provisión, un pasivo contingente, un activo contingente, porque aquí en contabilidad, en este tema justamente podemos llegar a tocar el tema o el concepto contable de provisión, ¿verdad? Como una partida de pasivo de cuantía o vencimiento incierto. Solo que es real, es un pasivo real. Solo que es un pasivo real, exacto. Existe, no sabemos ni el monto ni cuándo tenemos que pagarlo, pero existe para la empresa y por eso necesitamos contabilizarlo, para que los estados financieros justamente cumplan con las características cualitativas de la información financiera, ¿verdad? Que representen fielmente la realidad, que sea todo relevante, todos los elementos que están asociados con las características cualitativas de la información financiera. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Andrés, adelante. Para el cálculo de la ley de pensiones, que es un 9%, eso se calcula en base al salario integral, salario normal, que se toma en cuenta. La ley no dice nada, se lo están calculando sobre la base del salario normal. Salario normal. Sí. No dice, no. Es que lo que pasa es que hay un debate, que el debate realmente no es tan debate porque la ley es clara. La ley orgánica del trabajo dice que todos los cálculos relacionados con tributos, ¿verdad? En materia laboral, la base de cálculo debe ser el salario normal. Y hay más, hay decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establecen de que la base de cálculo en materia laboral es salario normal. Son tasas y contribuciones, y esa es una contribución. Y es una contribución. ¿Qué pasa? Que el órgano de recaudación tributaria en Venezuela obviamente quiere recaudar más, y entre la base de cálculo sea mayor, si es salario integral, pues obviamente eso los beneficia a ellos. Pero está contradictorio, totalmente opuesto a lo que establece las leyes venezolanas, la ley orgánica del trabajo vigente. Fíjate, una ley de pensiones y el ente recaudador es el CENIAT. Sí. Entonces ahí hay una distorsión que es parte de lo que se está viviendo hoy en día en el sistema, pero bueno, las leyes existen. En un contexto de Estado de Derecho, yo creo que muchas de estas cosas en materia laboral pues serían seguramente aclaradas por los entes que administran justicia, pero bueno, lamentablemente no contamos ahorita con toda esa estabilidad. Como dicen, la justicia es ciega, está ciega ya. Total. Sí. Del ejercicio que acaba de enviar, de ese también va a pasar el enunciado. Ese es el enunciado 1. Ese es el enunciado 1 de lo que ustedes tienen. Verifiquen, por favor. ¿Sí? Leonel.
Hay una persona que escribió que le llegó la luz. Ahorita, ajá, que sí se Todavía- grabó la clase, pero no. Todavía tenemos 9 minutos de clase. Te puedes conectar. Voy a escribirle en el grupo. Vamos a admitirla. Oh, no. Lionel, bienvenido a la clase. Si tienes alguna pregunta, puedes activar tu cámara y tu micrófono y puedes hacerla sin ningún problema. Buenas tardes, profe. Hola, Disculpe usted, lo que pasa es que todavía estoy a oscuras. tranquilo. No te preocupes. No importa. Lo que pasa es que eso está terrible. Yo soy de las zonas del páramo y se está yendo 2 veces al día. Sí, Ahorita no, pues recién llegué para la zona que manda la señal del internet para acá. Sí, no te preocupes, que sabemos, tranquilo, que sabemos cuál es la situación que se está viviendo en este momento, por eso no hay Ese es ningún el que es más inconveniente. echón. Por Este eso, si profesor, tienes alguna las pregunta, tareas, no sé puedes qué hacerla. más. Vio Sí, yo conmigo tenía la duda del matemática cálculo de las financiera. tasas que aparecen en el ejercicio, profe, no sé de dónde Tiene salen. más echón en el más. Ok, de las prestaciones sociales, los porcentajes de interés, ¿verdad? De eso Sí. estás preguntando. Ah, bueno, Sí, en parte, el Banco Central de Venezuela publica el porcentaje que se le va a aplicar en materia de prestaciones sociales. Entonces solamente habría que en la vida real revisar la página web del Banco Central de Venezuela, identificar las tasas de intereses aplicables en materia de prestaciones sociales Por la y fecha. van a tener, seguramente van a poder descargar un archivo donde van a tener todos esos porcentajes ya nada más de utilizarlos a los periodos que correspondan. profe, ¿y por qué en el ejercicio dice que empieza trabajando creo que en julio, pero en el mes de diciembre le cambian el sueldo? Se Bueno, sabe que hay un aumento, pero el aumento creo que era en febrero, en abril, no recuerdo. Sí, bueno, en la vida real ustedes no van a tener problemas con eso porque cuando se firma el contrato de trabajo, ¿verdad? El trabajador inicia con un salario determinado, pero a medida que va avanzando el tiempo, se le pueden ir aumentando esos beneficios, se le puede dar un aumento de salario, se le puede dar un bono adicional, un bono de productividad. Entonces simplemente habría que considerar es qué elemento forma parte de la base de cálculo de lo que nosotros queremos determinar o el importe que nosotros queremos hallar. Entonces, ahí si quieres calcular el salario normal, pues ahí tú verificarás si ese elemento adicional forma parte del salario normal del trabajador y por ende va a afectar el cálculo del seguro social, el cálculo de las prestaciones, el cálculo de todos los elementos donde haga parte el salario normal, por ejemplo. Ok. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Porque me imagino que hay una tasa diferente cuando a un empleado se lo despide por una causa justificada, injustificada Claro. o por retiro voluntario. Realmente con los intereses no hay problema. Cuando el despido es injustificado, solamente hay que tener presente de que el monto que sea mayor, ¿verdad?, del cálculo acumulativo, de la metodología acumulativa y la metodología retroactiva, el monto que sea mayor se le debe pagar el doble al trabajador, como una compensación cuando se despide al trabajador de manera injustificada. Pero solo lo que corresponde a prestaciones, no a los otros beneficios. Exacto. Solo lo de prestaciones. Solo lo que es artículo 140, 141, 142. Solo eso. Correcto. Andrés, adelante. Quiere decir que el despido justificado y el retiro voluntario tienen el mismo monto. Sí. Pero el despido justificado tiene que calificarlo el inspector. ¿Ok? Ir a la inspectoría y sí, que esté validado de que efectivamente se va a despedir el trabajador porque está incumpliendo con su relación de trabajo. Vale, gracias. Muchachos, quedan 4 minutos para que finalice la llamada. Recuerden que lo que pasa es que si queremos que se extienda, nos va a querer que pagarla, nos va a querer cobrar Google Meet
Pero bueno, creo que cumplimos con la meta de esta clase. Si alguien tiene alguna duda o si es necesario dar alguna aclaratoria, yo creo que por el grupo de WhatsApp podemos hacer cualquier aclaratoria adicional. No duden en preguntarnos. Es importante que ustedes participen. Lamentablemente, pues son pocas las personas que están atentas. Ustedes prácticamente son los mismos los que siempre están en la dinámica de la clase. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, todavía van a tener algunos días para que, por favor, pregunten lo que sea. Fernanda levantó la mano. Fernanda, adelante. Profe, antes de despedirnos, ahí con respecto a lo que Leonel preguntó del retiro injustificado, o sea, ella prácticamente la votaron. Entonces, en ese caso, ella, como les dije, ya sacamos la cuenta de que trabajó 1 año y 11 meses. Ahí se le tiene que pagar el doble de las prestaciones sociales. Sí. O sea, si las prestaciones sociales le dan un total de acumulado a ella 100, la ley dice que tiene que pagársele entonces 200. Sí. Correcto. A ver. Son las Creo prestaciones. que es el artículo 90 el que establece el doblete. 90, Sí. 92, algo así. Te la anoto. Entonces allí pues no tienen problema porque tú haces el cálculo, ¿verdad? Con la metodología acumulativa, con la metodología retroactiva, y el monto que sea mayor le vas a pagar el doble. Ahí van los intereses y van los 2 días adicionales más las prestaciones acumuladas. Eso, el doble. El doble. Ok, profe, gracias. Bueno, creo que Pero no queda que despedirnos y muchas gracias entonces a todos por la participación esta tarde en la clase de Contabilidad Avanzada 3. Bueno, ya saben, continúen participando por el grupo de WhatsApp, que por allí podemos mantener la comunicación permanente. feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Chao. Feliz tarde, profes. No, profe. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Feliz tarde, muchas gracias.